La tienes ahí ya. La Vale, estás viendo, Carmen. ya está, perfecto. Es la mía. Acuérdate que tengo que pasarte yo la diapositiva, ¿eh? Vale, pues las pasas. Es que no sé por qué antes no ha salido. Pues como os decía, bienvenidos a este curso, un curso de adiestramiento en lectura de radiografía de toras en trabajadores expuestos a sílice. Este curso nace como continuación o como prolongación de un taller que dimos en el último congreso CEMET en Cartagena en febrero del año 24. Eh, en este taller, que queríamos hacer un taller eminentemente práctico, por la estructura del taller y por la participación de todos los que formamos parte del taller, la parte práctica quedó más escasa de lo que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Y pensamos que sería bueno hacer una formación que tuviese esa parte práctica que de alguna manera le quedó escasa en el taller, ¿no? Entonces propusimos a la asociación hacer esta formación y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Dentro del programa formativo de este año, la asociación incluyó este curso que es de adiestramiento en la lectura de radiografías. ¿Me pasas, Tino? La estructura del curso, como habéis visto, es una estructura mixta de formación online y formación presencial. Realmente lo que hubiésemos querido hacer es una formación solo presencial, pero pues sabemos la dificultad que tiene hacer una formación presencial, ¿no? De hecho, hay más de 100 personas apuntadas a la parte online y no llega a 20 las personas que se han apuntado a la parte práctica. Realmente el curso lo que tiene lo que aporta, donde realmente aporta, es en la parte práctica, pero entendimos que había que tener unas nociones teóricas, un recordatorio teórico para poder aprovechar bien la parte práctica. No hemos puesto como condición que los que asistieran a la parte práctica hicieran la parte teórica, ni tampoco los que podían asistir a la parte teórica sin asistir a la parte práctica, pero realmente el curso, cuando creo yo que es verdaderamente enriquecedor y aporta, es en la parte práctica. La parte práctica se hará aquí en el Hospital Gregorio Marañón y la parte teórica pues la haremos en 3 sesiones, 2 jueves y un miércoles, el día 4 miércoles, por aquello de saltarnos el puente y no tener el inconveniente de algunas personas que querían irse de puente el jueves. La parte práctica se hará en un viernes por la tarde y un sábado por la mañana en las instalaciones del Servicio de Prevención del Gregorio Marañón, que nos han cedido las instalaciones. ¿Me pasas, Tino? Como el director del curso es el doctor Ignacio Sánchez Arcilla, que es el responsable del Servicio de Prevención del Hospital Gregorio Marañón. Él os dará la bienvenida cuando a los que asistáis a la parte práctica. Y esta parte teórica y práctica la vamos a dar entre el doctor Constantino García Fernández y yo. Habéis visto en el programa del curso un resumen de nuestra formación y nuestra actividad profesional. Realmente el experto en neumoconiosis es el doctor Constantino García Fernández. Nosotros hemos trabajado durante más de 30 años juntos y hemos tenido la suerte de trabajar en una empresa, primero en una mutua y luego en una empresa de servicio de prevención, que siempre tuvo mucha preocupación por el tema de las neumoconiosis. En la mutua Sepello nos formaron para la lectura de las placas de radiología y esta formación también había unos compañeros que además de tener esa formación interna hacían formación en el Instituto Nacional de Silicosis y se consideraban los referentes para todos los demás a la hora de hacer consultas sobre la lectura de las placas. Esto nos ha permitido a todos los que hemos trabajado allí durante tantos años, pues tener la tranquilidad de que este caso se manejaba por expertos y que todas las radiografías se valoraban con adecuación a la norma y con conocimientos suficientes, ¿no? Y esto es lo que el doctor García Fernández ha sido nuestro experto consultor durante muchos años y esa experiencia que él tiene pues es la que puede aportar en el curso. Todo lo que veis aquí en esta diapositiva pues es nuestro pasado, porque tanto el doctor García Fernández como yo pues ya no somos nada de lo que hay ahí, porque formamos parte de esto que se llama ahora médicos senior,
que es una forma suave de decir médicos jubilados, ¿no? Entonces nosotros ya no estamos en activo y esto forma parte de nuestro pasado. Pero es verdad que la experiencia acumulada en estos años por los puestos que hemos tenido que desarrollar en nuestra vida profesional nos ha permitido no solamente ver e intentar conseguir que las cosas se hicieran bien, sino que hemos visto las repercusiones que tienen hacer las cosas bien, las repercusiones que tienen hacer las cosas mal y lo importante que es manejar este tema de las neumoconiosis y sobre todo la silicosis y los problemas derivados de la exposición a amianto con el rigor que el tema requiere. ¿Me pasas, Tino? El porqué de esta formación creo que lo he apuntado un poco antes, ¿no? Es una continuación del taller del CEMED de este año 24. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos riesgos que son muy invalidantes y además son cancerígenos. El hecho de que la sílice se considere un riesgo cancerígeno hace que un trabajador que esté expuesto a sílice y desarrolle un cáncer del pulmón probablemente se achaque a la exposición a sílice de su cáncer de pulmón, porque la consideración de la sílice como cancerígeno tampoco está tan bien perfilada como para diferenciar un cáncer de origen laboral de un cáncer de origen no laboral, ¿no? Por tanto, creo que en los próximos años vamos a tener muchos casos de cáncer de pulmón y también de neumoconiosis, porque lejos de ser una patología que se quedó en el pasado, ahora con los derivados del cuarzo, las silestones y otros conglomerados del cuarzo que se utilizan mucho, ha hecho que aflore de manera importante los casos de enfermedad profesional. Ahí os recojo la cifra de los casos que se llevan en este 2024, son datos del CEPROS, desde enero a junio, 335 casos de enfermedad profesional por sílice, que no es broma, no es una cosa que nos pueda pasar, bueno, esto no es importante, es algo verdaderamente importante. Además hay que añadir que la vigilancia de la salud, de la exposición a sílice y amianto, está regulada por un decreto ley que hay que cumplir, ¿no? Y además que en ese decreto ley y ese protocolo de vigilancia de la salud se establece como determinante para la consideración de la sílice como enfermedad profesional que tenga un determinado patrón radiológico valorado con los criterios de la ILO. Por tanto, esta valoración con los criterios de la ILO, de las radiografías de tórax en los trabajadores expuestos, es tremendamente importante para nosotros, porque además entra de lleno en nuestras competencias. No es competencia del radiólogo, no es competencia del neumólogo. Nosotros podemos tener un radiólogo consultor y un neumólogo consultor, pero la responsabilidad de la actitud y la validación de los informes, tanto que haga el neumólogo como que haga el radiólogo, en cuanto a la valoración de la placa con criterios de la ILO, es nuestra, porque somos los médicos del trabajo los que tenemos potestad de leer las radiografías con estos criterios, con independencia de que hay radiólogos que lo sepan hacer, por supuesto, ¿no? Pero nosotros entra dentro de nuestras competencias. Es verdad que no es fácil hacer una lectura correcta con criterios de la ILO, porque hay que tener experiencia y hay que tener constancia, porque claro, uno puede ver una placa y a lo mejor no ves un trabajador con silicosis hasta dentro de unos meses o de unos años, ¿no? Y con esa poca casuística, pues no se puede tener unos conocimientos para poder valorar adecuadamente una placa. Pero sí hay que tener conocimientos, por lo menos teóricos, y por lo menos de haber hecho alguna vez el ejercicio de haber leído unas placas con los criterios de la ILO para poder saber realmente si lo que te están informando un radiólogo o que te viene informado por una clínica radiológica, si esa placa realmente se ajusta a lo que tú crees o no. Porque muchas veces los radiólogos no tienen destreza para leer las placas con criterios de la ILO. Y hay veces que los informes de los radiólogos a lo mejor pues han venido, nosotros se lo hemos pasado a nuestro atino, al doctor García Fernández, y no ha estado conforme con la lectura del radiólogo, porque es un tema que hay que tener mucha experiencia. Entonces es un tema que tenemos que conocer
y que tenemos que tener suficiente capacidad para manejarlo de tal manera que cumplamos la normativa y estemos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien por la gran responsabilidad que tenemos en estos casos, ¿no? Entonces, como objetivos de este curso nos hemos fijado pues 3: alertar, recordar y adiestrar. ¿Me pasas, Tino? Alertar, pues es lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Señalar la trascendencia importantísima que tienen nuestros informes a la hora de valorar a un trabajador con riesgo de sílice o riesgo de asbesto. Nuestros informes son ante un juez determinantes. Y no hay que pensar que el informe del radiólogo está por encima de nuestro informe. Para este caso concreto, para lo que se refiere a la valoración con los criterios de la ILO, el informe del médico del trabajo es el informe que tiene más cualificación a la hora de este diagnóstico. Entonces tenemos que estar preparados y si no lo estamos, tenemos que saber que tenemos que contar con alguien que sepa realmente de este tema y que nos valore las radiografías adecuadamente. El recordatorio teórico es imprescindible, por eso hemos incluido esta formación teórica. En esta formación teórica no vamos a hablar nada ni de criterios de actitud, ni de higiene industrial, ni de espirometrías, ni de electros, ni de nada que se salga estrictamente de lo que es la radiografía de tórax en las neumoconiosis. Y luego la parte importante, la parte que realmente consideramos que es de interés, es la parte en la que toda la experiencia acumulada por el doctor Constantino García Fernández a vuestro lado os va a enseñar a ver una placa de tórax y para por lo menos alertaros de los aspectos más determinantes para poder vosotros manejar este riesgo cuando tengáis trabajadores expuestos. Yo, por mi parte, nada más. Le paso ya el testigo al que sabe del tema, el experto, que es el doctor García Fernández. Nosotros siempre le llamamos Tino, así es que de vez en cuando se me escapará algún Tino, perdonad. Pero él realmente es el que sabe del tema y es el que os puede enseñar de verdad. Tino. Pues bueno, yo, buenas tardes. Soy Tino para Carmen y para vosotros, para todos vosotros. He visto en el listado de asistentes que hay mucha gente conocida y para vosotros pues soy Tino. Vale, quiero aclarar varias cosas. La primera es que no soy neumólogo. Mucha gente cree que soy neumólogo, pero es mentira. Y tampoco soy radiólogo. Mi facultad ha sido la experiencia de 35 años, pues trabajando con trabajadores con exposición al sílice. Cuando empecé a estudiar, yo tuve la suerte que el director del Instituto de Silicosis era conocido mío, me junté a él y ahí me derivó pues estar prácticamente toda mi vida profesional ligada al sílice. Después, al ser médico de referencia del sílice, pues claro, me llegaban, yo veía una media de 10 RX diarias, 10, o sea, unas 3.000 al año, imaginaos. Eso se coge una experiencia, pues bueno, ¿qué os voy a decir cuando los electros os llegan a las manos y nada más mirarlo, ya veis qué es lo que padece el trabajador? Pues algo así me ocurre a mí. Entonces empecé a formarme, empecé a estudiar, empecé a dar formación. Muchos de algunos de los que estáis aquí en la reunión ahora habéis compartido conmigo esta formación y os digo una cosa, a mí me gustaría suplir esta parte teórica, porque como os voy a decir ahora, esto forma parte en cualquier libro, en cualquier manual aparece todo esto. Entonces yo me iría a la parte práctica. Por eso yo, no sé, me quedo un poco preocupado que haya 120 personas conectadas en la parte teórica y en la parte práctica creo que hay 14 o 16. Yo os animaría porque donde realmente se aprende es cuando uno se enfrenta a la RX. Nosotros en el Congreso de Cartagena quisimos hacer un taller con los radiólogos de silicosis en el cual aprendieseis a manejar una RX de toras. Pero resulta que, bueno, pasó como pasa siempre. Se ponen en un proyector y el radiólogo dice, "A ver, ¿veis esto desde lejos?". No, yo quiero que toquéis las placas, que las miréis, que podáis compartir, discutir. Yo os voy a poner un ejemplo que nos pasó
en el último curso que hicimos. Yo tenía un RX de un trabajador, ¿m? Que en teoría estaba clasificado o calificado como una neumoconiosis simple. Y uno de nuestros compañeros me dijo, oye, oye, que esto no es una neumoconiosis simple, que tiene aquí unas patologías, que tiene una fibrosis pulmonar. Efectivamente, este trabajador hizo una reclamación al INS y le dieron una incapacidad absoluta por el sílice. Es decir, que se nos escapan cosas. Y realmente donde se aprende es eso. Por eso yo os animo a que no os quedéis con esto. Que esto viene en cualquier libro, en cualquier manual. Esto que os voy a decir yo, habrá cosas que no estén en los libros, pero prácticamente el 90% lo podéis ver ahí. Por eso yo os animo a que vayáis, a que hagáis la formación. Sé que soy en Madrid, pero también para mí. Tengo que desplazar, coger un hotel, sé que es, pero es la única forma de aprender. Y igual, no sé, igual me equivoco, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero es posible que no tengáis la opción, igual en vuestra vida profesional, de hacer un curso de adiestramiento, que es como se llama este curso, adiestramiento. Y aquí con mucha formación que se dé, por mucha teoría que se dé, no se adiestra uno a nada, que yo sepa. ¿Vale? Entonces el curso lo vamos a pasar a la presentación que ya la hizo Carmen, el objetivo también, la metodología del curso, la bibliografía, una reflexión que me parece interesante que hagamos sobre el sílice y el amianto, la RX de toras en las neumoconiosis, qué proyecciones, la anatomía, las densidades, qué vamos a estudiar. Y aquí empieza ya lo profesional, los criterios hilo, los ejemplos y después un sistema de lectura, que es lo que tenemos que aprender. Cuando hacemos el examen de salud, pues tenemos todos una sistemática. Yo tenía una sistemática, empezaba por un aparato, pum, 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 y siempre hacía lo mismo, porque cada vez que me saltaba algo, ya se me olvidaba, la otoscopia o la exploración osteomuscular, ya se me colaba. Entonces tenía una sistemática que la hacía siempre, siempre. Entonces, libros. Aquí tenéis, ves que os he puesto dos. Un Atlas, que es el que tengo yo aquí, no sé si lo veis, ¿vale? Que este es interactivo. Este tiene un toras y le vais dando, pues te baja las clavículas, te baja la escápula, te baja las costillas. Este está muy bien. El que tengo yo tiene un sistema operativo muy antiguo y no os lo he podido pasar, pero he visto que lo venden en las librerías. A mí me lo regaló un laboratorio, ¿eh? Y es muy interactivo y muy bueno. No solo es de tórax, sino que es de todo el cuerpo. ¿Vale? Y después tengo este, que es el que tengo ahí en la patada, que es barato, que es muy pequeño y es muy interactivo, porque vas jugando con la placa de toras. Tú vas viendo una cosa y te va jugando y te va preguntando y tú vas avanzando. Y después de cada lección te hace un repaso para ver si estás sabido o no en el tema. Bueno, las reflexiones. Mira, antes Carmen dijo algo, dice, no vamos a hablar de actitud. Y yo no voy a hablar de actitud tampoco, pero esta diapositiva que puse en el Congreso de Medicina del Trabajo de este año en Cartagena nos da una idea de por dónde tenemos que ir. ¿Vale? Y el centro de todo lo que tenemos es la aptitud, es el diagnóstico del paciente. Entonces, empezamos por el riesgo. Primero, tenemos que identificar que haya riesgo. Es decir, estoy seguro que ahora muchos de vosotros pensáis que en vuestra empresa o que no tenéis trabajadores que tengan riesgo de sílice. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo estuve en una fábrica en Burgos donde no había riesgo de sílice y de repente apareció una neumoconiosis. ¿Por qué? Porque utilizaban un granallado ahí que desprendía polvo, polvo de metal y produjo una silicosis. Después, ahora están muy de moda las tierras raras. Estos que sirven para hacer los ordenadores, los portátiles, los teléfonos, las pantallas. Tienen mucha sílice. Yo recuerdo que cuando fue el congreso hace 2 años de medicina del trabajo, que me encontré con un compañero ahí en el congreso y le dije, "Oye, tengo una ponencia aquí sobre las neumoconiosis benignas", y me dijo, él va, yo en mi empresa no veo esas cosas. Y precisamente su empresa se dedicaba a hacer ordenadores y móvil. Y le dije, ¿cómo que no? Si tu empresa está utilizando las tierras raras. Y él era inconsciente de que había ese riesgo en su empresa. Luego tenemos que identificarlo claramente.
Y el director técnico de ASPI, casi siempre va con nosotros a las exposiciones, siempre empieza con lo mismo. Dice, ¿vosotros os imagináis que la crema de los dientes tiene riesgo de sílice? Pues sí, porque el sílice se utiliza como blanqueante y seguro que nunca os habéis pensado, parado a pensar que, bueno, claro, evidentemente el sílice de la pasta de dientes no va a poder una neumoconiosis, pero nos puede dar una idea por dónde van los tiros. Después, el examen de salud. No es lo mismo un examen de salud para empezar a trabajar que uno que está trabajando. Y aquí en el sílice y en el amianto aparece un tipo de examen de salud que muy poca gente, muy pocas empresas lo hacen, que es el de salida. Es decir, aquel trabajador que marcha y se va limpio de sílice o de amianto. Después, en el inicial, una tuberculosis, por ejemplo, es no apto para el puesto de trabajo. En el periódico hay una adaptación. Otra cosa muy importante son los hábitos, el tabaco, la historia laboral. Y aquí tengo apuntada una historia porque después cuando vas al juzgado te lo preguntan siempre. En la historia laboral, obligatoriamente, y seguro que ninguno lo tiene hecho, ninguno de nosotros, pues tampoco lo teníamos bien llevado este tema, tiene que aparecer las mediciones higiénicas del trabajador. ¿Qué exposición tiene ese trabajador o ese puesto de trabajo? Es obligatorio que aparezcan. Después, tengo que tener en cuenta los antecedentes personales. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Un trabajador que ha tenido una tuberculosis no puede trabajar, aunque tenga una EPOC, una bronquitis, pues no puede trabajar. La exploración no me voy a meter, pero después el electro y la espirometría. Un trabajador con riesgo de sílice en su examen de salud tiene que incluir electro, espirometría y la RX de toras. Y os voy a explicar el por qué. La espirometría es la que nos va a dar la incapacidad para el trabajo. Es decir, un trabajador hace una RX de toras y tiene una neumoconiosis. Tú no puedes decidir si es incapacitante o no si no tiene la espirometría. ¿Por qué? Porque es la que te va a dar la capacidad del trabajador, la capacidad para trabajar. Luego, imprescindible. Y el electro. Y mucha gente se pregunta, ¿y electro para qué? ¿Para qué? Pues muy fácil, porque un trabajador que tenga una neumoconiosis, una silicosis de primer grado, si tiene una alteración en el electro, va a pasar a segundo grado. Si es de segundo grado, va a pasar a tercer grado. Económicamente eso es importante. Imaginaos un trabajador que tiene un 1/1, que es una neumoconiosis incipiente, de primer grado, y aparece una alteración en el electro o aparece una alteración en la espirometría, pues directamente es incapacitante. Por eso, los trabajadores con riesgo de sílice, todos tienen que tener la espirometría, el electro y la RX de toras. Aquí ya jugamos con la periodicidad de la RX de toras, que puede ser anual, bienal, trienal, ¿vale? Pero la espirometría del electro tiene que ser siempre anual. Entonces, cuando hagamos una planificación, tenemos que planificar primero, ver si existe riesgo. Yo os cuento una anécdota. Estamos haciendo la vigilancia de la salud de unos trabajadores a una empresa de Ponferrada, con riesgo de sílice. Y se cuela un trabajador que trabajaba en el almacén, que lleva 2 meses. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? En el RX de tórax aparece una neumoconiosis. Lo que tenemos que basar es en qué has trabajado anteriormente. Había trabajado en seguro, en paquetería. Luego, no tenía riesgo de sílice. Luego, la conclusión que llegamos es que no es una silicosis, no es una neumoconiosis. Pues estuvimos 5 años penando en el juzgado con esa neumoconiosis. Se hicieron un montón de estudios, biopsias, todas eran imprecisas. 5 años para acabar con una enfermedad profesional por neumoconiosis. Fijaros la importancia que tenemos. Una empresa de Madrid, que ahora hay más gente afectada.
una empresa de Madrid, nos llaman a Carmen y a mí para peritar unos trabajadores. Una empresa de Madrid que nos reclamaban a nosotros cerca de 1 millón de euros. 5 trabajadores que estaban diagnosticados de neumoconiosis. Tiramos de histórico. Esa empresa en el 2012 no tenía riesgo de neumoconiosis, de sílice. La metodología de trabajo ha sido siempre la misma. En el 2018, una técnico de prevención dice que hay sospecha de sílice y se empieza a hacer a los trabajadores la vigilancia de la salud por riesgo de sílice. ¿Qué ocurre? Tenemos 5 trabajadores. De los 5, el radiólogo dice en el 18 que están sanos. Fijaros el por qué. En el 19 están sanos. Vuelven a hacer la RX, están sanos. En el 21 la RX está normal. Y en el 22 cambian de radiólogo y aparecen 5 casos con neumoconiosis. Me comentaba una compañera en Cartagena, que ahora lleva la empresa, que no son 5, sino que eran 9 casos. Claro, aquí toda la responsabilidad la echamos al radiólogo. Es que el radiólogo dice que están sanos. Pero cuando vas al juzgado, quien va no es el radiólogo, es el médico de medicina del trabajo, que es el que está obligado a hacer el informe. ¿Vale? El radiólogo, tú le solicitas un RX de tórax y él te ve un RX de tórax y te dice, pues según mi criterio, pues no tiene nada, no tiene nada. Tú coges, lo subes a la historia clínica y lo guardas allí. Y no aparece por ningún lado el informe de la ILO que estamos obligados a hacer. Tú te has quedado tan pancho porque el radiólogo te dice que no tiene nada. Pero somos responsables. El que no tiene responsabilidad es el radiólogo, pero nosotros tenemos toda la responsabilidad. Y cuando vas al juzgado, el juez, asesorado, bien asesorado por el forense o por quien sea, te pregunta, dígame usted el criterio de la ILO, es que no se le hizo. ¿Cómo que no se hizo? ¿Pero no están obligados? Sí, sí, pero no se le hizo. Ya está. Ya empezamos. No se hizo. Y el radiólogo dice, nosotros tuvimos un caso, no hace mucho, que el radiólogo se le pasó por alto. Y a nosotros también. Y aquí os quiero hacer un recordatorio. Aunque querramos esconder la sílice, no se puede esconder. No se puede esconder, porque siempre va a aparecer. Poco o mucho, y de repente el trabajador, el paciente o el enfermo, jubilado o no jubilado, pues empieza con una tos, empieza con una disnea de medianos, grandes esfuerzos, de repente ya pasa a pequeños, va al neumólogo y el neumólogo dice, uy, 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 aquí hay algo raro. Y ya empiezan a tirar de la manta, empiezan a tirar hacia atrás, hacia atrás. Ah, pero es que no se hizo. Ah, pero es que no tiene. Pero si no está contemplado el riesgo. A nosotros no hace mucho nos sancionó la inspección de trabajo con 6.000 euros a un trabajador que le habíamos hecho el protocolo de vigilancia de la salud por riesgo de sílice y en el informe no aparecía el riesgo. O sea, le aplicamos el protocolo y lo hicimos, no aparecía el riesgo. Luego, primer fallo. Después, siempre, acordaos, siempre de tener la planificación bien hecha. Identificar. Fijaros, tiene más responsabilidad el técnico que nosotros, porque nosotros planificamos en base a una evaluación de riesgos. Si el técnico no ha identificado un riesgo, nosotros, que no conocemos la empresa, no lo sabemos. Fijaos, yo tuve un compañero que fue a visitar a una empresa, le gustaba mucho ir a ver las empresas, fue a visitar a una empresa y cuando vino me dijo, mira, Tino, en esa empresa no hay ruido, pero polvo
es lo que sobra. Vamos a hablar con el técnico y el técnico dice, bueno, puede que sí, puede que no, pero tú le has hecho las mediciones. No, no le he hecho nada porque yo considero que no hay polvo. Bueno, pues esa empresa tuvo un caso de neumoconiosis, un caso de silicosis. Luego, el técnico no sé si dormía tranquilo o no, pero nosotros no dormíamos muy a gusto. Por lo tanto, tenemos que tomárnoslo en serio y tenemos que identificar si realmente en nuestra empresa hay riesgo, bien sea de una silicosis, de una neumoconiosis benigna o de cualquier tipo de neumoconiosis. Si la hay, tenemos que planificar. Muchas veces nos enteramos porque el trabajador llega y dice, no, yo trabajo con amianto. Yo estoy retirando ahora. ¿Y cómo que trabajas con amianto? Sí, sí. Y le preguntas a la empresa y la empresa te dice que no. Pero no podemos callarnos ante eso, ¿vale? Después hay otra cosa importante que nos ocurre a nosotros, los médicos del trabajo, y es que decimos, no le hacemos la RX de tórax porque la empresa no la quiere pagar, ¿vale? Yo de lo último que tuve, yo a la dirección de las Castillas, y en Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo, teníamos una empresa que se dedicaba a soldar, y en la planificación le planificamos las RX de tórax. No las quiso pagar y cambiaron de servicio de prevención. ¿Qué pasa ahora? Me comentaron no hace mucho, que llega la inspección de trabajo y le reclama el protocolo y el nuevo servicio de prevención nos dice, mandadme los estudios radiológicos de los años anteriores para ver yo cómo está, pero no hay estudio radiológico. Aquí en esta reunión hay un médico que lo vivió en sus carnes conmigo, de una empresa que tenía riesgo de sílice porque trabajaban con una cantera, eran canteras de piedra, manipulaban la piedra en Galicia y resulta que riesgo sílice. Planificamos RX de toras, pero la empresa dice que no las paga, no las quiere pagar. ¿Qué ocurre? Nosotros emitimos las cartas de actitud de apto. ¿Qué pasó? Me parece que también está aquí una de las personas en la videoconferencia, que esta persona, por lo que sea, llegó al Instituto Gallego de Seguridad y Salud y llegó con una placa con riesgo de sílice. El responsable del instituto nos llama y nos dice, ¿qué pasó con esto? Y le decimos, estamos salvados porque la empresa no quiso pagar las placas. Claro, acabamos en el juzgado. ¿Eh? ¿Y qué dijimos allí? No, es que la empresa no se hizo cargo de los estudios. Y dice, claro, muy bien, no se hizo cargo, pero entonces usted tenía que haber dicho que ese trabajador era no apto para ese riesgo porque es un riesgo que no había valorado. Conclusión, sanción. Quiero deciros que lo tenemos que tener todo muy claro y muy bien atado, y muy bien atado, porque decimos no hay riesgo de sílice, escarbas y aparece. Y te has ido, o esa empresa se ha ido, o no está, o te has olvidado de ello, y de repente te llega una nota del juzgado. Nosotros ahora tenemos un caso que está sin resolver todavía, de un trabajador que nos viene, pues cambió de servicio de prevención. Estaba en uno y nos viene al nuestro. Riesgo de sílice. ¿Qué ocurre? Le hacemos la placa de toras, neumoconiosis. Complicada, o sea, una absoluta. Complicada. Y le decimos, oye, quien tiene que asumir esto es la mutua anterior y el servicio de prevención anterior. El servicio de prevención anterior no habían hecho ningún estudio radiológico. Nunca. Claro. Me viene el responsable y me dice, a ver cómo podemos tapar esto. Le digo, tapar, nos van a tapar bastante bien ellos a nosotros. No se puede tapar. Por eso os digo, no os escondáis el riesgo, no lo escondáis y estudiarlo, porque tarde o temprano eso vuelve. Es como un déjà vu, eso vuelve.
¿vale? Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, después de las reflexiones, voy a mirar que tiene aquí reflexiones. Venga, un tema que causa mucho debate y no sé por qué, no sé por qué. Las proyecciones del estudio del RX. Cuando pides la proyección, no puedes pedir que es lo que el radiólogo quiera. Tenemos que pedir dos tipos de proyecciones. Carmen, es que no tengo el reloj, entonces no Son y sé cuál treinta es y nueve, Tino. el tiempo que llevo. Cuando sea para terminar, avísame, que deje unos Son, 5 minutos o así para hacer preguntas. vale, son y 39, Tino, ahora. Vale. A mí me gusta ser puntual para llegar y para marchar. Venga, entonces, las proyecciones tenemos que pedir, para la sílaba tenemos que pedir dos. La PA y no la P, tiene que ser PA y lateral. Es curioso que nos manden, pues, a mí no hace mucho, me mandaron unas placas sin la lateral. Por favor, que la lateral, la lateral. Pues nada, hay gente que no lo entiende. Gente que no lo entiende. Fijaos, fijaos esta imagen que la cogí de una ponencia que hizo una compañera en el País Vasco. Fijaos qué imagen. Tú aquí crees que son tres dedos y fijaos en el lateral que nos dice lo que está diciendo. ¿Eh? Bueno, ¿por qué la lateral? Es difícil de ver. Hay gente que la lateral no le gusta nada. ¿Qué tenemos que hacer? Decimos, valora las porciones más basales. Dice, la localización de las lesiones podemos dar una localización más correcta. Después, hay alteraciones que solo se ven en la lateral, ¿vale? Y después hay un espacio que es el que está detrás del corazón, este que está aquí, a ver si lo remarco, cojo el puntero y lo remarco y lo remarco. Aquí detrás asientan un montón de lesiones. Yo siempre que veo lo lateral, lo primero que miro es esto. No es la primera, la segunda y la tercera vez que aparecen lesiones aquí tumorales, sobre todo. ¿Vale? Y lo que decimos que las fisuras, veis aquí la fisura, en la PA no se ve. Se puede intuir, pero no se ve. Y es curioso porque en el riesgo de sílice, las fisuras casi siempre no sé por qué aparecen. Y en el amianto igual. Otra placa de toras no, pero justo en estas se ven siempre. Las oblicuas. Las oblicuas son obligatorias, recalco lo de obligatorias, porque Carmen que está aquí escuchando sabe por qué lo estoy diciendo, son obligatorias en el riesgo de amianto, en el riesgo de amianto. A mí, de lo último que me preguntó un radiólogo de Zaragoza que se negaba a hacerlas. Entonces me dice a ver para qué coño las queríamos. Digo, es que hay un real decreto que dice que tenemos que hacer la PA lateral en las oblicuas. Y el otro día a Carmen, puede comentar ella ahora, le preguntaban si era obligatorio hacer las oblicuas en el amianto. Entonces yo he Sí, sacado este recuadro del protocolo del amianto donde veis que aparece oblicua izquierda y oblicua derecha. Y también os quiero decir algo por si os sirve de consuelo. Pero a ver si voy para atrás. Tino, faltan 3 minutos para menos cuarto. Venga, pues ahora me quedo aquí y vemos esto. Yo las oblicuas, no sé si os pasa a vosotros, pero yo veo aquí tal montón de cosas que realmente se ven mal. Pero bueno, es obligado a hacerlo. Sí, las oblicuas, muchos radiólogos no las quieren hacer porque consideran que no sirven para mucho. La verdad es que no sirven para mucho, ¿eh? Yo, Pero yo sí, no veo nada, Carmen, yo ahí no veo nada. a mí no me Veo sirven para nada. Y de hecho hubo hace un tiempo, se hablaba de que se iba a modificar el protocolo quitando las oblicuas. Pero hoy por hoy el protocolo que está en vigor es con oblicuas y hay que hacer las oblicuas aunque no sirvan para nada, aunque no vayamos a sacar mucha información de ella. Pero así está establecido el protocolo y así hay que hacerlo. nosotros, y ya acabo el apartado este y ya pasamos a las preguntas, nosotros hicimos un protocolo antes de irnos, Carmen y yo, basado en la RX de toras por riesgo y como cancerígeno.
como cancerígeno. Entonces hicimos un protocolo muy bueno, y no creo que se publicó, porque lo que nosotros, cuando hacíamos una publicación de un protocolo, siempre pedíamos que nos hablara una autoridad. Yo esto lo hablé con los de silicosis y me dijeron, lanzadlo y si está bien, lo copiamos y lo valoramos todo. Al final no lo sacamos a la luz, pero es donde valorábamos eso. Teníamos por un lado el sílice y por otro lado el cáncer de pulmón. Para el sílice hacíamos la RX de toras en dos posiciones, PA y lateral, y para el cáncer de pulmón hacíamos un TACAR, una periodicidad establecida, según el tiempo de la edad del trabajador, el tiempo de exposición, todo esto. Fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo y quedó ahí, no sé si quedó en el limbo o no quedó en el limbo. No, lo Eh, publicamos internamente, pero no lo sacamos fuera. vale, os digo, hoy en día es muy importante compartir con compañeros. Compartir, es decir, yo veía una placa de toras. Yo tenía a mi lado un compañero que también era experto en RX de toras de sílice. Entonces yo lo que hacía, cogía el estudio, lo estudiaba, lo valoraba mi compañero, lo metíamos en un cajón, lo guardábamos y a los 4 o 5 días lo retomábamos y hacíamos el informe definitivo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un informe y lo miras a la semana siguiente y dices, joder, pero ¿cómo puse yo esto? O al año siguiente, pero ¿cómo puse yo esto? Pues en las RX igual. Y yo lo dejo por hoy y os digo, y os animo, esto sin el adiestramiento real, sin el estar en contacto con la placa, no hacemos nada. Porque yo tuve un profesor que decía, el peor libro es mejor que el peor apunte. El peor libro es mejor de lo que estoy hablando yo Voy a ahora. apuntar. Venga, Bueno, las preguntas, ¿quién las tiene ahí? las tiene Vicente. Yo creo que Vicente ha cogido todas las preguntas del chat que habéis estado haciendo. ¿Las tienes, Vicente? A ver, A ver si Vicente nos hay dice. 10 preguntas. A ver, dice, ahora se ven las deportivas, vale, que las puse yo. Dice, hola, a mí me llama la atención es que muchas veces te mandan solo el informe y no la radiografía. Y no la radiografía. Esto no se puede hacer porque tú estás obligado a tener las RX de toras, salvo, salvo que tengas un contrato con esa empresa o ese radiólogo donde diga que él te las va a mantener. Sí, que te la custodia. Las placas hay que custodiarlas. Entonces, o la custodias tú o la custodia el radiólogo. Ahora ya no se custodian en material fotográfico de placas, ahora se custodian en el ordenador, en la nube. Entonces, hay empresas que se dedican a hacer radiografías de toras y valoración para neumoconiosis con criterio de la ILO y ellos se comprometen a guardarlos en la nube y te hacen en el contrato que te hacen, te dicen el tiempo que te la van a tener guardada y que te aseguran que tú vas a poder acceder a las placas cuando tú quieras. Ellos te mandan la imagen para que la veas, pero la archivan ellos para que, bueno, pues para no ocupar memoria, no ocupar espacio, ¿no? Y además, Eh, otro tema que tenemos que tener siempre presente es que los radiólogos nos tienen que mandar las placas firmadas con su número de colegiado y su nombre. No vale un informe de un radiólogo que no tenga identificación del radiólogo que ha hecho la placa. No se trata de hacer una placa, porque la hacen muchas veces los técnicos y te la mandan. Entonces, si tú pides un informe firmado por el radiólogo, tiene que estar firmado por radiólogo con su número de colegiado y si no te sabe hacer la valoración de la ILO, pues que te haga la valoración de la placa de lo que no es laboral, de todos los demás aspectos que hay en una placa de toras que no tienen que ser relacionados con la ILO, sino bueno, pues otros muchos aspectos que hay que valorar en una placa de toras. Y eso lo tiene que firmar el radiólogo. No os conforméis con un informe sin firma, que puede ser simplemente un técnico que ha hecho la placa y un informe de todo normal, sin firma y sin número de colegiado de la persona que ha hecho el informe. y que tienen que formar la ILO. Y Y que si no la tiene que informa informar la la ILO. ILO, Y si, la y si tenemos que no sabe, informar que te lo nosotros. diga. Es mejor que te Eso, diga, no sé informar de hilo, y entonces ya tú te eso. buscas la vida y buscas a alguien que te lo haga. Ahora es muy fácil porque tú le mandas la placa por ordenador a otro compañero, a otro, o se la mandas a silicosis, o te lo mandas a alguien que te pueda asesorar con este tema.
pero no os quedéis con una placa sin informar por la hilo. Si vosotros no sabéis, pues buscar quién os la haga, pero es vuestra obligación tener la placa informada por la hilo. Correcto, tiene que estar informada con los criterios. Y dice, igualmente en nuestra formación, al menos en mi hospital, Verónica, si quieres te puedes conectar con la cámara y vídeo, si quieres, o el vídeo, no lo comentas. Dice, igualmente en nuestra formación, al menos en mi hospital, pasas por neumo, pero no por rayos, por radiodiagnóstico. Bueno, pues está claro que el sílice, aunque, ojo, ojo, no es patognomónico la radiología, que lo vamos a ver después. Tú crees que es una neumoconiosis y es otra cosa. A mí no hace mucho que me mandaron de Bilbao dos convencidos de que tenía no sé qué y le dije, oye, vamos a mirarlo bien, que esto no me parece que es una neumoconiosis. Tenemos varios casos, ¿eh? Carlos León, no sé si dice que es de León o apellida Carlos León. Dice, en mi hospital tampoco rotamos por rayos. Pues es lo que vemos, que estamos un poco eh, eh, abandonados. Y nosotros, Carmen y yo, ya en el último empeño, en el último empuje, ¿eh? Queremos que no os sintáis abandonados. Queremos formaros, adiestraros en la lectura. Y esto es como andar en bicicleta. Una vez que lo aprendes, aunque lo veas una cada año, no se te olvida, porque tienes el concepto aprendido y bien. A Sí, ver, porque además, aunque no tengas mucha soltura y no tengas mucha confianza, las cosas importantes sí se te quedan grabadas, entonces te llaman la atención. Entonces, si te equivocas en poco, no te equivocas en no tener ni idea de lo que va la cosa. Da igual que rotéis por neumo o que rotéis por rayos. El caso es que rotéis por alguien que sepa de esto. Hay neumólogos que saben mucho de este tema, ¿eh? Y manejan perfectamente las neumoconiosis y conocen los criterios de la hilo y los manejan. Y hay radiólogos que saben mucho de esto y igualmente lo manejan. El tema es que desde el punto de vista laboral, claro, como os formáis en hospitales, no todos los hospitales ven neumoconiosis y entonces es un tema que a ellos no es su día a día, ¿no? Os enseñan más de otros aspectos del día a día que son muy importantes en patología pulmonar, pero lo específico nuestro pues queda un poco al margen. dice Verónica que dice, bueno, lo que decía Carlos el de León dice que tampoco rotan por rayos. Dice, sé que uno de nuestros compañeros fue a Oviedo al Instituto de Democracia, pero quizás no todos podamos. Bueno, lo que hacen en Oviedo, ahora os digo yo fui la primera promoción del curso que es también se le llaman adiestramiento, no sé cómo le llaman ellos. Expertos, ¿no? En Eh, lectura de eh, radiología, ¿no? Pero, ¿y no? ¿Experto en lectura de radiología o no, algo? no, tiene, no sé, es un curso que te acredita para la lectura, pero la ITC 20002, que es la que regula esto, que fue la pionera, que fue cuando se crearon estos cursos en Oviedo, dice que tienes que estar acreditado o experiencias, experiencia. Lo que os iba a decir, el curso que yo hice en Oviedo, que fue el mejor de la promoción que ha habido, allí sí hicimos mucha práctica porque el jefe de rayos estaba de Rodríguez y no tenía su gremio de excursión y estaba solo en casa, entonces estuvimos con él mañana, tarde y noche leyendo placas. Pero el último, de los últimos que fueron es teórico, algo que yo odio. Mucha teoría y poca práctica. Y aquí lo que queremos que sea al revés. Por eso me sorprende que solo hay 14 inscritos o 16. Queremos que sea todo práctico y teórico nada. Y dice, Verónica, no me da vergüenza. A qué te refieres? ¿No te da vergüenza de no saberlo? Poner la cámara, Tino, poner la cámara. Pero puede hablar. Bueno, da igual. Elena. Buenas tardes. Haber dicho que una alteración en el electro aumenta la gravedad. ¿Esto aplica a cualquier alteración en electro? Vemos con mucha frecuencia bloqueos de rama o similares en varones de edad media. Muchas gracias. No especifica cuál. Un bloqueo de rama, claro, lo tiene el 80%, igual que los extrasístoles y demás, pero no especifica. Dice siempre alteraciones electrocardiográficas cardiológicas, pero no especifica. Por lo tanto, puestas a las malas, un primer grado de neumocrisis, un 1/1, con una alteración electrocardiográfica, una arritmia, podría llegar. Podría llegar, ¿eh? Eh, no tenemos más, teníamos, creo que eran 10 o 11.
Ah, sí, tenemos una que era la primera. Dice, ¿qué enfermedad pulmonar se ha considerado recientemente como enfermedad profesional? Pues, pues yo creo que así recientemente no sé de ninguna. Sé que el cancerígeno, el sílice, pero así recientemente, porque muchas están consideradas, lo que es el asma, o sea, que no sé, Enfermedad hay muchas por profesional. ahí. Es que no se ha revisado la lista de enfermedad profesional recientemente, ¿eh? Que yo sepa. Claro, La lista de la claro. enfermedad profesional se revisa periódicamente y últimamente no ha habido una revisión de la lista de enfermedad Yo profesional. creo que la última fue cuando el cáncer, creo. Sí, la última fue cuando metieron a la sílice como cancerígena. Eh, no sé, yo de verdad que os recordamos que esta sesión está siendo grabada. Vale. Yo os, no sé, me gustaría insistir una y otra vez en que vayáis a la parte práctica. Os va a gustar mucho. Aprendes a manejar las RX. Primero lo que es normal y lo que es anormal. Aprendes a diferenciarlo, que es muy importante. Muy importante. No sé, yo, la gente que está, que ha ido a las presenciales, si quiere puede decir algo. Si no, que callen para siempre. Igual no les gustó el profesor y no quieren decir nada. La verdad es que nosotros que hemos hecho esta formación presencial en nuestra empresa alguna vez, menos de las que nos hubiera gustado, pero la hemos hecho, la gente pues ha quedado encantada porque claro, no es lo mismo que te lo cuenten que verlo tú y hacer tú el ejercicio de intentar leerlo, ¿eh? Que es cuando verdaderamente ves las dificultades y cuando poco a poco vas cogiendo cierta confianza y el ojo se te va haciendo a ver las placas, con lo cual lo importante es eso. El curso presencial no puede ser ilimitado, o sea, no podemos hacerlo para 100 personas, ni mucho menos. Hemos calculado un 20-25, pero si hubiera más personas que quisieran hacer el curso presencial, haríamos otra sesión de curso presencial. La idea de hacer un curso con personas muy reducidas es poder atender a todas las personas de manera adecuada. Así es que Mira, para ir explicando un poquito cómo es el presencial, hay gente que igual tiene dudas. Mira, queremos hacer dos cosas. Una, ver las RX de todas de toda la vida, lo que es en el papel fotográfico o el negativo. ¿Vale? Ahí donde aprendes a ver realmente lo que hay. Entonces, con el negatoscopio ponemos, pues si somos 10 grupos, 10 de 2 pues van de 2 en 2 y vamos viendo las RX. Primero ves las normales, ves un grupo de normales y después ves lo patológico y vas analizando. Entonces ves las formas, las pequeñas opacidades, grandes opacidades y lo ves todo. Y después tenemos una parte, como ahora se van a ver ya en el ordenador, pues lo que vamos a hacer es cada uno con su ordenador, vamos a ver, tenemos varios ejemplos descargados y cada uno de ellos va a valorar lo que está viendo. Y yo siempre cuento lo mismo. En una formación que dimos en Barcelona, una compañera nuestra dijo, yo solo veo puntos y rayas. Y dije, ahora solo te falta decir cuántos puntos ves y cuántas rayas ves. Si ves más puntos o más rayas. Fijaos, era lo que tenía que ver, puntos y rayas. el curso no es, se va a hacer solo en Madrid, alguien preguntaba, se va a Pues hacer si solo en hubiera, Madrid a ver, porque la si hubiera estructura grupos, del curso no es fácil. Primero necesitamos negatoscopios, que no es fácil encontrar ya negatoscopios, os lo aseguro. Y luego, pues un sitio donde hacerlo, ¿no? Entonces, Madrid, pues es un sitio donde las comunicaciones son muy buenas y permiten que mucha gente venga. Pero si hubiese posibilidad de hacerlo en otro sitio, pues podríamos plantearlo hacer, ¿no? Pero claro, tiene que haber un número mínimo de 20 personas para poder hacer el curso y tener la facilidad de organizarlo con esto que os cuento. ¿qué nos ha costado ir a, bueno, en Madrid, lo hacemos en el Gregorio, que es usted en el aula, ya hemos estado viendo el aula, Carmen y yo, y lo que hemos pensado en el aula es que nos ponía un aula que había un proyector muy bueno y demás, que no queremos proyector, que no queremos proyectar nada, nada, que lo que queremos es tocar, tocar, tocar. Entonces, ya digo, yo os digo que pero es colabado ir a Madrid. Bueno, yo también tengo que ir, yo estoy en Ponferrada, tengo que ir a Madrid. Pero, mira, en Valencia tenemos ahí a un compañero que está entusiasmado con el sílice.
Dice que estupendo, es para saber y hablarlo con mis compañeros del curso, a ver si hacemos un grupo. Nosotros, bueno, Tino es un entusiasta de la formación, ya lo veis, y sabe muchísimo sobre el tema. Así es que si hay Lo que opción me da en otro pena, y sitio, perdona Carmen, es que perdáis la oportunidad. sí. Porque yo os digo la verdad, o sea, igual me equivoco, ¿eh? Pero yo no creo que dé más, que sea el último, me he jubilado y bueno, también os puedo decir os puedo hacer una invitación a que no os jubiléis nunca. La vida del médico jubilado es muy pobre. Pobre no de dinero, sino pobre de todo. Entonces, pero bueno, si no me equivoco, Elena, para aumentar el grado de silicosis debe valorarse si hay o no enfermedad intercorrente, cardiopatía orgánica, neopatía crónica, lesiones de tuberculosis. Por ese riesgo de cardiopatía orgánica se realiza electrocardiograma. Jorge Álvarez Casado contesta, efectivamente, que es para aumentar la intercorrente. Pero antes mucha gente entendía como intercorrente pues una lumbalgia, una artrosis, una condropatía, pero solo son intercorrentes la pulmonar específicamente y la de la cardíaca. Sí. ¿Se puede ir el sábado únicamente? Hombre, pues No sí, es viernes y sábado, pero bueno, sí, pero bueno, si no puedes ir un día, el otro, no, pues no bueno, puedes, puedes. Dínoslo para tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta, ya está. y Eso es. puedes. ¿Alguna pregunta más hay? No hay ninguna más, ¿no? Podéis hablar los que queráis, ¿eh? Si quiere conectarse a alguien y hablarlo y preguntar, Pues encantados. nosotros Bueno, pues si creo que está en la hora de la siesta. bueno, pues si os parece, damos por finalizada esta primera sesión. Nos Buenas vemos tardes y el muchas gracias. miércoles que Estaría viene. interesante poder ver online la parte práctica. No, aunque sea igual de fructuosa con el trabajo y desde Ceuta es bastante complicado. Sí. A lo largo de, de las formaciones que vamos a dar estos 2 días, Tino va a poner muchos ejemplos y va a comentar muchas placas, o sea que no, no es que no se vaya a aprender nada, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero claro, la experiencia nos dice que lo que hay que hacer es ver, estarse allí y preguntar, oye, ¿y esto qué es? ¿Y lo otro qué es? Y aquí no lo veo, y si no lo veo, mira, fíjate en esto. Esto es lo que realmente sirve para aprender en esta formación así acelerada y metiendo las cosas a presión, ¿no? Porque claro, en 2 días tampoco, pero es la forma que se hace No, más son rentable el tiempo para aprender. 6 horas y 6 horas está bien. De 6 horas se saca bien, ¿eh? Sí. 6 horas se Se, saca una idea. se, Yo que cuando lo hice con 6 horas, bueno, fue un día solo, pero sacas una idea y luego además luego te pones a ver, te pones a mirar, te pones a leer y ya lo ves de manera diferente. Es que se te hace el ojo, parece mentira. no, y después, Ya se te eh, hace a verlo de otra manera, de a verlo, ya, lo empiezas a comprender. Es como si se te abriera la vista y de pronto lo vieras. te digo que es curioso ver que después se hacen grupos. Después se hacen grupos y, por ejemplo, pues yo siempre que he ido, después siempre me mandan las placas, alguna placa, oye, tengo duda con esta placa y tal, me mandan la hilo ellos. Es decir, que sea interesante pues, hacer un grupo de consulta entre vosotros para verlo. Y ¿Vale? luego, como ahora se pueden pasar las placas por ordenador, de unos los pasáis a los otros y entre Claro, todos lo vais compartiendo. Eso las ventajas que tienen ahora, pues, que las placas se ven en ordenador, porque antes era mandar la película a donde te la viera el compañero y eso era un poco lío, pero ahora mandando las imágenes por el ordenador se facilita muchísimo el poder compartir y se puede estar hablando uno en un lado y otro en otro y viendo la placa. Así es que eso... manda, manda un mensaje, Rosa, Rosa, Gibaja, Rosa, Sí. encantado de verte y de saludarte, porque Rosa se vino, estaba haciendo el MIR en Barcelona y se vino, estaba interesada en la neumoconiosis y se vino a Ponferrada a aprender neumoconiosis conmigo, pero estuvo muy poco tiempo porque le dimos trabajo, la contratamos. O sea, se tuvo que ir. Pues un beso, Rosa. Dice que le encantaría ir a Madrid, pero que no puede. Bueno, 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 pues si os parece, nos mira, desconectamos. hoy no hubo siesta, dice Pardo. Me alegro.
o nos desconectamos, nos vemos el miércoles que viene. Acordaros que la semana que viene es el miércoles y continuamos con el tema. Muchas gracias a todos. Un besito. Le voy a contestar aquí a uno que dice que en la cerámica estamos muy preocupados con el tema. Ya me Hombre, la extraña. cerámica, menudo. Podemos estar en contacto para organizar un curso presencial. Ricardo Faragut, de acuerdo. Si no sé si que es de Castellón, de la cerámica o de Alicante, pues podéis organizar ahí con los de Valencia una zona común. Sí, estáis más cerquita, claro. Castellón dice que está. Pues podéis organizar, Sí, Castellón y Valencia pueden hacer un grupo ahí. claro. Es cómodo. Y ahí tenéis un buen puntal ahí en Valencia. El que está de médico responsable en la Diputación de Valencia, ese es un buen puntal. Sí. Berito. López Serrano, el doctor López Serrano es que es el responsable del Servicio de Prevención de la Diputación de Valencia, compañero nuestro de muchos años y que también es bastante experto en tema de neumoconiosis. Primer curso que hice yo de neumoconiosis en el año 2000, lo hice con Berito. Pues Muy nada, bien, apuntaros los que podáis. Venga, anda, animaros. Esto está en subasta. eso es. Bueno, en Black Creo que es el Friday. día 4, el día 4 que es miércoles. Es el miércoles próximo, sí, porque el jueves es el puente, pues lo pasamos al miércoles. Pues venga, Vale, un besito. muy Adiós. bien. Hasta luego.